Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a proseguir con los temas concernientes al nivel 5 del diplomado de Python. En este nivel nosotros vamos a seguir explorando las posibilidades que nos ofrece Django con las demás interacciones que posee con, en este caso, manejadores de base de datos, como es el caso de PostgreSQL. Tenemos planificado para la clase de hoy tratar el tema de introducción al acceso de datos. Nosotros ya en el nivel 4 habíamos trabajado con MySQL, ahora vamos a tener la experiencia de trabajar con el manejador de base de datos PostgreSQL. PostgreSQL, si recuerdan del contenido del diplomado que vienen desarrollando, es un componente más que debe ser explorado. Ya el estudiante a este nivel tiene que haber cursado este manejador de base de datos, al igual como lo hizo con MySQL, por lo tanto tiene una idea de cómo es el proceso de instalación y cómo es la interacción, bien sea por modalidad de comando o a través de la interfaz gráfica que es el PGAdmin. En caso de dudas, recuerden que la instalación de PostgreSQL se hace desde su sitio oficial. En este caso accedemos a la página de PostgreSQL.org. De allí nos vamos a la opción de descargas. En la opción de descargas ustedes tienen la posibilidad de elegir el sistema operativo con el cual se trabaja. Si elige la opción Windows, él va a la opción de descargar un instalador. Este instalador ustedes lo bajan en su respectiva computadora y les da el acceso a la opción de el sistema operativo que sea el que se utiliza. Una vez que, por ejemplo, en mi caso, elijo Windows, él va a traer un programa a través del cual sigo un paso a paso y procedo a la instalación de PostgreSQL. PostgreSQL ya está instalado en mi computadora. Voy a invocar el shell de PostgreSQL. Para eso me voy por acá a la opción de comandos y escribo PSQL. Y allí accedo a el shell de comando de PostgreSQL, simplemente para comprobar que efectivamente está instalado. Vamos a ampliar un poquito más la vista que tenemos del acceso. En este caso le digo Enter, porque por omisión es el servidor localhost el que queda instalado. La base de datos por omisión también es Postgre. El puerto a través del cual se conecta es el 5432. El nombre del usuario es Postgre, el usuario por omisión, y ustedes posteriormente deben colocar la clave con la que se van a conectar. Yo tengo mi clave, por lo general siempre recurro a que sea el mismo número de puertos, por razones de evitar olvidar cuál es la clave. Ya estoy acá en el entorno de PostgreSQL. Si recuerdan, cuando hicieron su curso de PostgreSQL para definir una base de datos, es similar como se hace en MySQL. Voy a decirle create database y la voy a llamar como lo hicimos en el nivel 4 cuando revisamos todos los temas relacionados con el componente Django. Entonces le voy a decir create database y la voy a llamar testdj. Pero esta testdj está definida en el entorno de PostgreSQL, a diferencia del caso anterior que estaba definida en el entorno de MySQL. Damos Enter, esperamos un momentito a que termine de definirla. Muy bien, ya me dice base de datos creada. Lo siguiente que debo hacer es proceder a la instalación, en este caso sería la dependencia del módulo a través del cual nosotros podemos interactuar desde Python con este sistema de gestión de base de datos. Ahora procedemos a la instalación de la dependencia del módulo que me va a permitir efectuar conexión con la base de datos PostgreSQL. Abrimos una consola de comandos del sistema operativo. Para ello escribimos el comando cmd, me da acceso al command prompt, me ubico en el directorio donde se encuentra el proyecto. Si recuerdan, está en el disco F en mi caso. Accedo al directorio testdj, accedo al directorio scripts y allí activo el entorno virtual. Activate. Ya tengo el entorno virtual en ejecución. Retrocedo una carpeta y me ubico en la carpeta del proyecto.
Allí procedemos entonces a hacer la instalación respectiva. El comando para efectuar esta instalación es el siguiente. Escribimos pip, que sería Python install package, colocamos el comando install y posterior a ello colocamos el nombre de la dependencia o módulo. Es PCY COPG de Postgre 2, el número 2. Entonces sería PCY COPG 2. Y para, en caso de que haya algún inconveniente con la instalación, vamos a forzar, le decimos force. Le damos enter. Ustedes van a observar cómo se da el proceso de instalación de esta dependencia. Esperamos un poquito. Y ya me dice que el producto se encuentra instalado. El siguiente paso consiste en revisar en la documentación de Django los detalles de configuración para acceder a este sistema de gestión de base de datos. Nos vamos a nuestro navegador. Ya por acá tengo cargada la página del proyecto Django, djangoproject.com, y accedo al enlace de documentación. En el enlace de documentación podemos hacer referencia al término database o base de datos y podemos irnos al, en este caso, enlace que dice múltiples bases de datos. Y acá observamos los detalles acerca de cómo configurar más de un sistema de gestión de base de datos. Vamos a pasar esto por el traductor para leer los detalles acerca de lo que me dice la documentación de Django acerca del uso de diferentes sistemas de gestión de base de datos. Dice por acá lo siguiente: múltiples bases de datos. Esta guía temática describe el soporte de Django para interactuar con múltiples bases de datos. La mayor parte del resto de la documentación de Django supone que estás interactuando con una única base de datos. Esto es por lo general lo común, ¿no? Que siempre sea una sola base de datos, pero como se viene de la experiencia de haber utilizado MySQL o MariaDB, ahora vamos a incorporar al proyecto una base de datos Postgre, porque forma parte del contenido del diplomado de Python que se está realizando. Si desea interactuar con varias bases de datos, deberá realizar algunos pasos adicionales. Entonces vamos a ir acá donde dice definiendo su base de datos. El primer paso para usar más de una base de datos con Django es informarle a Django sobre los servidores de bases de datos que usará. Esto se hace usando la configuración de bases de datos. Esta configuración asigna alias de bases de datos que son una forma de hacer referencia a una base de datos específica en Django, a un diccionario de configuraciones para esa conexión específica. La configuración de los diccionarios internos se describe detalladamente en la documentación de base de datos. Las bases de datos pueden tener cualquier alias que elija. Sin embargo, el alias default o por omisión tiene un significado especial. Django usa la base de datos con el alias por default cuando no se ha seleccionado ninguna de las bases de datos. El siguiente es un setting.py, el archivo de configuración, fragmento de ejemplo que define las dos bases de datos, una base de datos PostgreSQL predeterminada y una base de datos MySQL llamada users. ¿Okay? Entonces acá tenemos que por omisión es la base de datos PostgreSQL y por otro lado tiene la base de datos users. Entonces nosotros vamos ahorita a definir una configuración semejante a la que estamos acá observando, ¿sí? Entonces vamos a irnos al archivo settings.py de nuestro proyecto y hacemos entonces la definición respectiva. Accedemos al directorio mi sitio dentro del directorio del proyecto a través del editor Visual Studio. Hay una carpeta que se llama mi sitio, que está a su vez contenida en otra con el mismo nombre en un nivel superior. Y allí vamos a encontrar el archivo settings.py, que es donde efectuamos la configuración de las bases de datos que se estén utilizando. Hacemos un clic sobre el archivo. Aquí tenemos la definición de lo que se había hecho para MySQL. Ahora vamos a colocar esta definición en comentario. Colocamos toda esta definición en comentario y posterior a esto entonces podemos tomar la definición que observamos en la documentación. Realmente me interesa esta que corresponde a Postgre, entonces me llevo a esta sección de
de configuración relacionada con Postgres, la colocamos al final. Acuérdense que acá hay una coma que no nos hace falta, podemos eliminarla, colocamos la llave cerrando. Entonces por default va a tener esta configuración. PostgreSQL va a ser ahora mi base de datos por omisión. El nombre de la o sea, el sistema de gestión de base de datos por omisión va a ser PostgreSQL. El nombre de la base de datos que estamos utilizando se llama igual que en el proyecto pasado. Entonces vamos a decirle que es testdj. Ese es el nombre de mi base de datos. Vamos a colocarlo en el mismo orden. Entonces, primero dejamos el motor, el engine. Después colocamos el nombre de la base de datos para la prueba. El usuario, fíjense en esto. Vamos a revisar cómo se da el esquema de conexión a una base de datos PostgreSQL. Si nos vamos acá en las opciones de comando, nosotros hicimos esto. Nos conectamos a un servidor que es localhost, a un nombre de base de datos por omisión que es Postgres, a través de un puerto 5432 con un username que es Postgres y colocamos la clave que se haya definido. Para nosotros efectuar una conexión en la base de datos empleando Postgres, utilizamos comandos PSQL, que sería en este caso /c minúscula, y colocamos el nombre de la base de datos. Nuestra base de datos se llama testdj. Fíjense que inmediatamente ya me da un mensaje donde dice ahora está conectado a la base de datos testdj con el usuario Postgres. ¿Sí? Ya esta es la manera como nos conectamos a la base de datos si utilizamos la interfase de comando que nos ofrece dicho sistema de gestión. Ahora bien, volvemos al entorno del archivo setting.py. De alguna manera esto tiene que darse en los parámetros que se le pasan a la conexión. Entonces el engine o motor va a ser PostgreSQL con toda la ruta donde fue instalado, en este caso la dependencia o módulo. El nombre de la base de datos que definimos para la prueba es testdj. El user, entonces el user es como está declarado acá. El user sería en este caso Postgres. Entonces allá vamos a colocar Postgres. El password para mi instalación es 5432. Y por último podemos añadir este mismo parámetro que corresponde al nombre del servidor o host. Vamos a indicarle, como está con comilla doble, mantenemos esa misma declaración y le indicamos que es localhost. Localhost. Y una coma al final. Aquí lo pueden apreciar, ¿no? Localhost es el nombre del servidor. Perfecto. Efectuada entonces esta configuración, lo que nos queda es revisar si efectivamente ya estaría reconociendo esta definición. Podemos guardar los cambios, ya los cambios quedan ahí almacenados. Y ahora me voy a lo que es mi entorno virtual. ¿Ok? Me voy al entorno virtual de mi proyecto. Y procedemos a abrir una consola de comandos para verificar que efectivamente nosotros estamos realizando la conexión. Para ello escribimos el comando py espacio en blanco manage.py y escribimos shell. De esta manera efectuaríamos la interacción para generar una consola de comandos. Listo, ya me está dando consola interactiva. Aquí la tenemos, consola interactiva. Después de efectuar la definición de esta consola interactiva, vamos a llamar a la librería o dependencia para que me permita efectuar la conexión a PostgreSQL. Le digo from Django.db import connection. Ok, no hubo error. Ahora efectuemos la conexión. Connection.connect. Estoy accediendo en este caso al método de conexión y defino el tron de comandos para que me permita enviarle una instrucción para que se ejecute. Entonces le digo cursor, que es un nombre de variable, va a contener el objeto de conexión.cursor. Y ahora
le envío a través del cursor el comando a efectuar. Lo que quiero es listar las bases de datos que estén contenidas en el sistema de gestión de base de datos Postgre. Entonces le decimos cursor.execute, o sea, ejecuta, y entre paréntesis le digo select, dame todas las bases de datos from, y le doy el nombre de la base de datos que contiene los nombres de bases de datos contenidas en o almacenadas en el servidor que tiene instalado el sistema de gestión de base de datos PostgreSQL. Ese nombre de base de datos se llama PG-database. PG Database. Muy bien. Cerramos paréntesis y oprimimos Enter. El comando se ha efectuado. El siguiente paso sería que el resultado de esa interacción se muestre a través de una consulta efectuando una estructura de control de Python. Entonces le digo, voy a definir una variable o un objeto que se llame database, realmente es un objeto, y dejo en él el resultado de llamar a el elemento cursor y hago referencia al método fetchAll. En database deben quedar contenidas todas las bases de datos, en este caso sus nombres, sus propiedades, su descripción, para posteriormente consultarla. Entonces aquí le digo for, llamamos la estructura de control for, y le digo, vas a leer databases y el resultado va a quedar, en este caso, almacenado, perdón, quedó en for database in la estructura databases, que es la que tiene el resultado de la operación que realizamos. Entonces quiero que me presente, haga un print de lo que está en database. Database es la variable que contendría la lectura que estoy haciendo del objeto database. Oprimimos Enter y ahí está el resultado. Fíjense, mi instalación solamente tiene las bases de datos por omisión, que son Postgres, template 1 y template 0. Y aquí está testdj. Entonces aquí hay una serie de atributos que describen a esta base de datos. Nos hemos conectado a la base de datos Postgres y he obtenido el resultado que se esperaba. Esto es equivalente a que se efectuase directamente sobre el sistema de gestión de base de datos. Me voy en este caso a mi consola de PostgreSQL y aquí voy a decirle a través de un comando de PostgreSQL que me liste las bases de datos que estén contenidas en este servidor. Le digo \l, oprimo Enter y fíjense que entonces él me está dando el mismo resultado. Vamos a reducir un poquito el tamaño de la fuente. Este sería el mismo resultado que estamos observando en el entorno virtual de nuestro proyecto Django. Postgres, template 0, template 1 y testdj, que es la base de datos que recientemente nosotros definimos para la realización de esta prueba. Entonces, hemos logrado la conexión desde Django hacia un entorno de base de datos Postgres, similar a lo que hicimos cuando se efectuó la conexión con una base de datos MySQL. Una vez definida la base de datos, el siguiente paso consistirá en definir entidades de datos, tablas, a partir de un modelo. Ese modelo ya lo tenemos porque fue el que empleamos en el nivel 4 del diplomado de programación Python. Podemos reutilizar ese modelo para generar las entidades de datos, dado que eso ya fue un tema revisado. La diferencia ahora es cómo lo hacemos en Postgres. Entonces, ¿dónde se encuentra ese modelo? Si nos vamos al Visual Studio, vamos a acceder a la carpeta del directorio biblioteca, o sea, en este caso biblioteca, y en biblioteca vamos a encontrar el archivo modelo.py. Ahí está la definición de las entidades, de las clases que definimos, que al final lo que termina produciendo es una tabla o un conjunto de tablas, sería la tabla persona, la tabla alumno, la tabla asignatura, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede?
Las clases que se utilizan para esta migración siempre van a ser las mismas en cualquier entorno de base de datos. Django se ocupa de hacer la definición propia para cada sistema de gestión de base de datos que se esté empleando. Entonces, vamos a vamos a hacer un nuevo acceso a consola en caso de que hayan cerrado el que ya venían utilizando. Entonces voy a irme nuevamente a la consola del sistema operativo. En esta me ubico en el directorio en el cual estamos trabajando, que recuerdan es DJ, si en caso de que lo hayan cerrado. Y accedo al directorio scripts. Aquí activamos el entorno virtual. Para ello decimos activate, y después de haber generado el entorno virtual, me ubico en el directorio donde se encuentra el proyecto. Le damos cd punto punto, le doy cd mi sitio, y allí en mi sitio entonces ejecutamos la siguiente secuencia de instrucciones. Primero vamos a chequear la estructura que corresponde al proyecto del modelo que ya se había generado, lo vamos a reutilizar. Entonces colocamos Python manage.py espacio en blanco check biblioteca y damos enter. Si no hay errores de ninguna naturaleza, simplemente no lo va a informar. Si hay alguna falla, habría que determinar dónde se encuentra el problema. Esto ya lo habíamos utilizado en el nivel anterior, por lo tanto ya está perfectamente refinado. El siguiente paso va ahora a consistir en generar la migración para estas clases, estas entidades. Entonces le decimos Python manage.py espacio en blanco make migration. Le damos enter, esperamos unos instantes. Como no se han detectado cambios, dado que es la misma estructura que se había definido, no se generan ningún tipo de fallas. Ahora vamos a proceder a ejecutar dichas migraciones, es decir, generar la estructura en el lenguaje SQL que permita producir las respectivas tablas. Para ello, regresamos a la consola de comandos y allí vamos a ejecutar el comando Python manage SQL migrate biblioteca, porque es el nombre del proyecto que se definió en aquel momento, y correspondería al número de secuencia que en aquel momento se había producido. Era 0001. Eso lo podemos verificar ahorita. Le damos enter. Esperamos un momento. Dice que no lo encontró en el directorio. Vamos a ver qué sucedió. Efectivamente tenemos un error porque hay que hacer referencia al script indicando es manage.py. Entonces hacemos la corrección. Aquí sería manage.py. Damos enter. Esperamos unos breves instantes y ya debería indicarnos la generación de la estructura correspondiente a la definición que se acaba de hacer. Entonces fíjense, en este caso aquí tengo la definición de la tabla persona, la cual fue biblioteca personal, la cual debe encontrarse en este momento en el entorno de PostgreSQL. Lo que hablábamos hace un momento acerca de la definición que se toma en cuenta para la creación de esta tabla es la que vamos a encontrar en la carpeta de Migration. En la carpeta de Migration tenemos una definición inicial que corresponde a la entidad persona. Eso se genera cada vez que se efectúa la migración y es lo que va a permitir la creación como tal de la entidad de datos que se va a utilizar. El siguiente paso, una vez que ha sido definida la entidad, es efectuar la migración. Entonces, antes de efectuar esta migración, vamos a acceder a la base de datos para determinar la existencia o no de las entidades de datos que se van a definir. ¿A qué me refiero? En este momento la base de datos debe encontrarse vacía. Entonces nos ubicamos nuevamente a nivel de la consola,
ya estamos conectados a la base de datos testdj a través de la consola de comando de Postgre y vamos a ejecutar el comando \dt, que es para desplegar tablas. Al realizar este comando me dice no se encontró ninguna relación. Vamos a acomodar un poco acá el tamaño de la fuente para que sea más visible lo que estamos haciendo. Entonces, repito el comando o cualquier otra entidad, le digo \d, no hay nada definido en este momento. Vamos entonces a ejecutar la migración. Esta migración se va a efectuar de la siguiente manera. Nos vamos a la consola de comandos que estamos efectuando desde nuestro entorno virtual. Ya habíamos ejecutado el comando python manage.py sql migrate biblioteca 001. Ya sabíamos de dónde se generaba este número. Y ahora vamos a proceder a efectuar entonces la migración. Entonces le decimos Python manage.py espacio en blanco migrate y oprimimos enter. Cuando ejecutemos este comando deben generarse todas las entidades que estén definidas según el modelo que nosotros habíamos visto. En este momento en PostgreSQL tienen que haberse creado todas estas entidades que aquí estamos observando y lo vamos a comprobar. Para ello nos vamos a ir nuevamente a la base de datos que hace un momento consultamos. Fíjense que no había ninguna entidad, ¿no? Ahora le voy a decir \dt para que me muestre las tablas. Le damos enter y fíjense que ahora todas las tablas del proyecto fueron definidas. La tabla UTH, la tabla admin y la que estaban definidas según nuestro modelo. En este caso aquí tenemos biblioteca persona. La entidad fue definida. Aquí solamente estoy mostrando las tablas, pero si por ejemplo le digo \d solamente, él, además de darme las tablas, me va a dar los índices que corresponden a estas entidades de datos. Entonces, ¿qué queremos aclarar con esto? Cuando definimos un modelo, es independiente de la base de datos con la cual se esté desarrollando. La ventaja de trabajar con un marco de desarrollo es que si en algún momento determinado cambiamos de base de datos, sistema de gestión de base de datos, con migrar nuevamente esas entidades se van a adaptar al sistema de gestión de base de datos sobre el que se encuentra la definición. Entonces esto es algo bien importante que podemos tener en cuenta. El siguiente paso va a ser ahora ejecutar una prueba. La prueba va a consistir en añadir data a la entidad personas. Si verificamos, si en este momento hago un select, comando select asterisco from la tabla biblioteca persona, vamos a observar que está vacía. Vamos a añadir registros a través de el ORM que tiene Django. Nos vamos entonces a nuestro entorno virtual y allí vamos a realizar dicha operación. Lo primero que tenemos que hacer es la carga del modelo. Entonces vamos a decirle que desde from biblioteca models, biblioteca.models, importe la entidad persona. Oprimimos enter. Un momentito, que aquí no me encontraba en el entorno virtual y necesito efectuar entonces esta operación. En el entorno virtual no nos encontramos a nivel del shell. Entonces vamos a cargar el shell para poder realizar entonces esta operación. Le decimos entonces py manage.py shell. Ahora sí. Entonces el comando sería tal cual como lo indicamos acá arriba. From biblioteca models import persona. Voy a pegar. Lo pego. Bueno, vamos a copiarlo entonces. From biblioteca .models import persona. Ahora sí, ya tenemos el modelo cargado. Ahora procederemos a
asignar un registro. Entonces le decimos, por ejemplo, persona 1, P1, la variable P1 va a ser el objeto que voy a crear, va a ser de persona. Entonces le asigno, fíjense que la estructura de persona, si nos vamos a la base de datos y quiero obtener una descripción de la tabla persona, vamos a decirle el comando backslash de espacio en blanco, biblioteca _ persona. Entonces vamos a ver la descripción de esta entidad. Fíjense que tengo un campo que es ID, una clave primaria, tengo el campo first name y el campo last name. Vamos a guardar datos en esos campos, pero en la base de datos Postgre. Vuelvo otra vez a mi entorno virtual, específicamente a la consola interactiva, y allí vamos a ejecutar el comando. Entonces le digo, mira, para el campo first name voy a asignar el valor, por ejemplo, Yolanda, y para el apellido last name, para el valor de last name, le vamos a asignar el valor de Tortosa. Y cerramos paréntesis. Listo, ya asignamos el objeto P1. Le digo a P1, voy a llamar al método save. Este método va a ser el responsable de guardar ese registro en la tabla. Ok, vamos a hacer lo propio con P2. La persona número 2, le decimos persona first name igual, vamos a colocarle aquí Ana, y al campo last name le asigno el valor de Vázquez, cierro paréntesis, oprimo enter y le digo a P2 que efectúe un save. Hago un error porque lo escribí en mayúscula, es P2 en minúscula, no consigue el objeto. Le damos enter, ya lo guardó, y vamos a verificar si efectivamente esos valores fueron almacenados en la base de datos. Podemos irnos a la base de datos a través de su consola de comandos y efectuar nuevamente un cel asterisco sobre biblioteca persona. Le damos enter, fíjense, ya están almacenados ambos registros, ya los guardé en base de datos. Si quiero efectuar esta misma consulta a través de la consola de comandos, de la consola interactiva del propio Django, entonces vamos a crear una entidad que se llame lista persona, en plural, lista personas, y le digo, de la clase persona voy a hacer una extracción de los objects, y llamo el método all. Damos enter, ya está en lista persona esa información. Ahora le voy a decir que me dé el detalle. Entonces vamos a decirle, definir una variable que se llame detalle, la cual contendrá el contenido de lista personas. Le damos enter, tabulador para que no falle, y le digo print, dame un print de detalle punto first _name, y de detalle dame el last name. Cierro paréntesis, oprimimos enter y accedimos entonces al contenido que corresponde a los registros que almacenamos. Entonces hemos utilizado el mismo modelo que utilizamos en MySQL, pero esta vez con Postgre, y hemos utilizado los mismos métodos para almacenar los registros que acabamos de consultar. Se acaba de efectuar el ingreso de un par de registros utilizando el ORM de Django. Ahora vamos a efectuar una actualización. Vamos a hacer la consulta para extraer el registro que va a ser objeto de la actualización. Entonces podemos colocar la variable P. Colocamos la variable P y le decimos que P va a ser igual a, de la clase persona o entidad persona, voy a extraer los objetos, objects, y voy a solicitar que extraiga
aquel registro cuyo campo first name es igual a Ana, cuyo first name es igual a Ana. Oprimimos Enter, ya el registro fue extraído. Si escribo P y oprimimos Enter, ahí tengo el registro donde él se localizó, él hizo la búsqueda a través de ese valor. Ahora vamos a cambiar el nombre, vamos a decirle que P punto, y accedemos entonces al atributo o campo first name. Ahora se va a llamar Ana María. Ana María. Y vamos a indicarle que el apellido, el last name, va a ser ahora Vázquez Suárez. Vázquez Suárez. Inmediatamente después hacemos un save del registro, oprimimos Enter y el registro fue actualizado. Podemos comprobarlo a nivel de la base de datos. Si nos vamos a la base de datos y efectuamos una nueva consulta de persona, vamos a observar entonces que ahora corresponde a la actualización. Y si efectúo la consulta a través del ORM de Django, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces podemos apoyarnos en la consulta que habíamos efectuado previamente y ahí todavía quedó la carga anterior. Tendría que extraer la data nuevamente. Entonces hay que subir un poco más. Aquí extraigo el registro porque quedó con el valor anterior de memoria. Vuelvo nuevamente a efectuar el for y ahí se puede observar cómo se ha dado la actualización y de esta manera se ha cambiado el contenido del registro. Entonces hemos comprobado cómo a través de un modelo que ya fue definido se ha realizado la creación de la entidad de datos en la base de datos Postgre y he podido acceder con los recursos que ya conocíamos. Entonces es una ventaja el hecho de utilizar este marco de desarrollo, dado que tengo la posibilidad de, mediante el uso de migraciones y el propio ORM, hacer transparente el cambio entre una base de datos como puede ser MySQL a otra base de datos como puede ser PostgreSQL. ¿Qué elementos tenemos que considerar acá? El hecho de haber efectuado previamente la instalación de la base de datos PostgreSQL, haber efectuado la instalación del componente que me permite efectuar la interacción con esta base de datos, la creación de la migración y la utilización del ORM que me permite efectuar este tipo de operaciones. Dejamos hasta acá esta parte que tiene que ver con el tema de acceso a datos para avanzar con los próximos temas que corresponden a este nivel 5 del diplomado de programación en Python. Muchas gracias.